clase pasada nuestro tema fue acerca de filtros avanzados, vimos la culminación de estos. En la clase número 3 habíamos visto una introducción acerca de estos filtros avanzados y el día de ayer ya culminamos esto. Allí vimos también una introducción a lo que serían los condicionales o los operadores lógicos que nos ofrece Excel. Uno de ellos es el operador y el otro es el operador O. Entonces tengan presente esto. Hoy vamos a continuar con un tema acerca de referencias a celdas o referencias generales. Vimos también una introducción o una parte el día de ayer a estas referencias. Hoy pues vamos a aclarar dudas por si alguien de pronto necesita fortalecer conocimientos en materia de referencias, y si no, pues bueno, continuamos con lo que nos queda pendiente y también vamos a comenzar con funciones más avanzadas. Hoy vamos a ver funciones de Excel, vamos a ver algunas fórmulas también realizadas por nosotros, y aquí pues cabe recordar que hay una diferencia entre función y fórmula. Función es todo aquello que nos permite realizar en Excel, o Excel nos ofrece la manera de realizarlo por medio de palabras reservadas, es decir, son métodos que ya se encontraban dentro de la herramienta sin que nosotros creáramos nada. Las fórmulas son aquellas funciones que creamos nosotros a partir de la combinación de varias funciones o a través de la utilización de símbolos para lograr operadores aritméticos, como por ejemplo suma, resta, asterisco, que es multiplicación, o slash, que es división. Entonces esta es la diferencia entre funciones y fórmulas. Bueno, bienvenidos todos los que llegaron a la clase del día de hoy. Voy a ir revisando porque pues me gusta interactuar con ustedes, saludarlos a todos y conocer si de pronto tienen alguna duda. Bueno, veo personas nuevas, así que bienvenidas. Por ejemplo, María Duque, bienvenida al curso de Excel que estamos ofreciendo de manera totalmente gratuita. Esta es la alternativa a los memes y al TikTok y a toda la cantidad de cosas que se hacen en Facebook, pero que lamentablemente no son productivas. Hoy estamos utilizando Facebook de una manera productiva, entonces bienvenidos y muchas gracias por sacar ese tiempo, por participar en esto, apoyar esta labor que realmente es muy útil y nos sirve de manera profesional. Viejo Cris, bienvenido nuevamente, parcero, muchas gracias por estar allí. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente, gracias por estar también siempre presente. Y bueno, muchísimas gracias por estar allí. Vale, entonces, comenzamos a ver la segunda parte de referencias. Las referencias que vimos en la clase pasada fueron acerca de referencias a celdas. Esto era una combinación de columnas y filas. Vimos cómo se fijaba una celda. Recuerden que utilizamos unos símbolos de dólar o símbolos de pesos para realizar este proceso de fijar las celdas. Y hay un atajo en el teclado para realizarlo de manera rápida y no tener que digitar 2 o 3 o 4 veces ese símbolo de dólar. Ese atajo es la tecla F4, así que pues se lo recuerdo. Si alguien de pronto no lo tenía por allí, apúntelo porque verdaderamente reduce el trabajo. Sin embargo, yo creo que es necesario repasarlo. Vamos a verlo en este momento nuevamente porque quiero que lo dominen totalmente, y es que cuando se fija una celda es muy probable cometer algunos errores. Entonces quiero ser reiterativo con este paso porque pues podríamos estar dañando nuestras fórmulas. La manera de fijarlas es oprimiendo la tecla F4. Yo voy a borrar la que tengo en este momento, voy a seleccionar nuevamente nuestra celda de bonificación y voy a presionar una sola vez F4. Yo sé que para algunos esto ya es normal y pensarían no, eso ya es muy básico. Sin embargo, hay personas que aún cometen errores con esto y es muy importante conocerlo, ya que cuando lleguemos al tema de buscar B y buscar H, que son cruzar bases, como se conoce
de forma pues, productiva en las empresas es cruzar bases, es utilizar la fórmula o la función, mejor dicho, buscar B. Y es muy común encontrar errores en esto, entonces quiero que dominen este tema. Vale, aquí presioné F4 una sola vez. Si yo presiono F4 una segunda vez, fíjense lo que va a pasar allí. Va a desaparecer el símbolo de dólar de la columna. Ahora recuerden que la columna me permite a mí moverme de manera horizontal, mientras que la fila me permite moverme de manera vertical. En este caso estoy aplicando la fijación de una celda únicamente a las filas. Es decir, que en el momento en el que yo me desplace hacia abajo o copie y pegue mi función o mi fórmula hacia abajo, no se va a mover la fila 3 que se encuentra seleccionada en este momento. ¿Cómo reconocer que nos estamos moviendo entre filas? Porque fíjense que como es vertical, aquí a mano izquierda ustedes van a encontrar un listado de números y esas son las celdas, esos números son las celdas 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mientras que las columnas van desde la A hasta, bueno, miremos eso de una vez, hasta la XFD. Ni siquiera yo recordaba ese dato, pero es bueno conocerlo. Entonces, esta es la diferencia que encontramos en estas funciones. Como necesitamos desplegar la función de manera vertical, lo común es que fijemos únicamente ese dato vertical, que en este caso, sí, vertical, que sería la fila 3. Ya estamos allí, lo único que tenemos que hacer es darle control C, seleccionar todo nuestro rango hasta abajo con control shift y flecha hacia abajo y luego pulsamos la tecla enter y allí vamos a aplicar nuestra fijación de celda. ¿Vale? Bueno, ya una vez entonces realizado ese pequeño repaso, ahora sí vamos a continuar con la segunda parte de las referencias. Si bien tenemos aquí referencias a celdas, también podemos hacer referencias a toda una tabla o todo un rango de celdas, un compendio muy grande de celdas podría ser nuestra segunda referencia, nuestra segunda etapa para este tema. Y esto podemos encontrarlo seleccionando, por ejemplo, toda nuestra data. Voy a seleccionarla con control más E, o solamente, bueno, control E, con ese shortcut seleccionamos absolutamente toda la data. Cuando la tengamos allí seleccionada, vamos a ir a la cinta de opciones, pulsamos la opción insertar. Y aquí en la opción insertar vamos a encontrar una opción, la tercera opción. Vamos a ver tablas dinámicas, por supuesto que vamos a verlas en este curso. En este momento las vamos a omitir y vamos a pasar a la tercera. Y aquí en la tercera opción de tabla vamos a presionar y se van a dar cuenta que allí se va a seleccionar todo el rango nuevamente, que fue el rango que previamente seleccionamos. Ahora, si ustedes quieren escoger un rango, pues lo hacen con control E o pueden seleccionarlo con shift y se desplazan con las flechas derechas o flechas izquierdas. Ahora de esta manera logramos seleccionar toda la data, es decir, todas las celdas que contienen información. Esto es una tabla. Si damos enter, bueno, fíjense que aquí hay un checklist. Vamos a verificar que el checklist se encuentre allí activando la opción de la tabla tiene encabezados, porque queremos que nuestra tabla permanezca o que los títulos de cada una de las columnas sea persistente. Entonces que persista una vez creemos esta tabla. Si le damos que no, no van a persistir y lo que va a pasar es que la tabla va a generar un título para cada una de ellas y nos va a dañar la información. Eso no lo queremos, entonces fíjense que siempre tenga allí el checklist. Vamos a pulsar aceptar y voy a cerrar esto, ahora no. Cuando pulsemos aceptar van a darse cuenta que se va a crear algo tal cual, así como está. Muy probablemente a ustedes les cambie el diseño, esto puede variar, sin embargo se van a dar cuenta que esto es una tabla insertada, porque a mano derecha en la última opción
va a aparecer una nueva cinta de opciones, una nueva opción en la cinta que va a ser diseño. Esa opción antes no la teníamos, ahora que la tenemos podemos verificar que allí mismo, a mano izquierda, en la parte superior izquierda, vamos a ver que hay un nombre de tabla y esa tabla ahora se llama tabla 1. Así comprobamos que creamos de manera correcta nuestra tabla. ¿Ok? Bueno, pueden cambiar también el diseño. Si bien a algunos les apareció de esta manera, algunos pudo haberles aparecido con, no sé, un color verde, es lo más probable. Pero aquí, en las opciones de diseño, en la parte superior derecha, aquí al final, donde estoy pasando el cursor, podemos desplegar las distintas opciones de diseño. ¿Sí? Aún esto es básico, sin embargo me permite tener presente que estamos haciendo otro tipo de referencia, porque aquí ya las celdas se van a eliminar, las combinaciones de celdas ya no van a existir, ahora va a haber un rango completo con un nombre propio, y en este caso ese nombre propio es tabla 1. Entonces voy a darle por ejemplo este color verde, y bueno, allí cambiamos el diseño. ¿Listo? Navegamos por aquí y vemos que toda la tabla tiene ese mismo formato. Aún sigue apareciendo aquí en la cinta de opciones diseño. Si nos salimos de esta tabla va a desaparecer, ¿vale? Entonces de esta manera podemos comprobar que es una tabla insertada. Bueno, ahora un consejo respecto de estas tablas es que cuando no tenemos gran volumen de datos, como en esta ocasión, es muy bueno utilizarla. Sin embargo, llega a haber un momento en el que, por ejemplo, utilicemos unos 5000 registros y esos 5000 registros van a hacer que en la memoria de nuestro libro se sature y va a poner pesado el programa. Es decir, Excel ya va a ser muy pesado leyendo la información. Entonces va a comenzar a consumir recursos de máquina que realmente son innecesarios. Entonces, para esos casos no es recomendable insertar estas tablas. Sí es muy recomendable cuando necesitemos realizar, por ejemplo, muchas tablas dinámicas, que si alguien ya lo maneja, va a darse cuenta que trabajar con tablas dinámicas tiene un tema dispendioso, y es que cada vez que se agregue un nuevo dato es necesario cambiar el origen de datos, arrastrar la función y así de manera repetitiva hasta lograr actualizar toda la información que tenemos. Entonces, para esas personas que pronto ya han trabajado con tablas dinámicas, la mejor opción es crear una tabla insertada como la que tenemos aquí en este momento. Eso va a permitir que la información se actualice de manera automática. ¿Por qué se va a actualizar de manera automática? Es decir, no tienen que realizar nuevamente ese cambio de origen de datos en la pivot. La pivot es un sinónimo para tabla dinámica. Entonces pueden comprobar que se realiza de manera automática porque fíjense aquí, en este momento voy a regresar nuevamente al diseño convencional. Voy a agregar por ejemplo este para que se den cuenta. Voy a agrandar un poco para que se den cuenta que aquí abajo ya no tengo el diseño de la tabla, y quiero que lo noten porque al no tener ese diseño de tabla, si yo creo un nuevo campo, por ejemplo un registro 18, y yo pulso enter en este momento, fíjense lo que va a ocurrir. Entonces vean lo que pasó, todo el formato fue aplicado a cada una de las columnas. Solamente yo tuve que ingresar un solo dato para que eso ocurriera. Solamente ingresando un dato me afectó todos los campos de nuestra tabla. De esta manera, las pivot o tablas dinámicas resuelven el proceso de manera automática y dicen, listo, esta información ya se encuentra actualizada porque ya no tengo que arrastrar un origen de datos, que es un origen. El origen de datos es todo un rango o una matriz, es un rango de una tabla seleccionado. Entonces, como la tabla dinámica va a leer en este caso el nombre de esta tabla y ya no una referencia, que sería por ejemplo en la celda A1, que es donde comienza nuestra tabla, hasta la celda
esta sería la celda, perdón, H18. Esa es una referencia. Entonces la tabla dinámica ya no va a leer eso, sino que ahora va a leer lo que dice aquí adentro de diseño. Aquí en diseño ya no existen esos rangos de la A1 a la H18, sino que existe este rango, tabla 1. Yo lo puedo personalizar, vamos a nombrarlo como data, por ejemplo. Entonces, ahora esa tabla recibe el nombre de data. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que sucede con estas referencias. Entonces recuerden que esta es la segunda parte de referencias, es una tabla. Si yo coloco en cualquier parte del libro de Excel igual data, van a darse cuenta que me va a reconocer el nombre de la tabla que yo acabé de crear. Entonces si pulsamos Enter, pues simplemente va a leer este nombre de data y va a seleccionar absolutamente todo. Entonces, pues como no es una función, no me va a devolver resultados. Sin embargo, cuando yo entro a esta celda, si le damos doble clic, vamos a darnos cuenta que está haciendo la selección. Fíjense esto azulito que aparece aquí, que es como aparecen las funciones, si recuerdan. Este recuadro azul que encierra nuestra tabla es lo que nos marca ese nuevo rango. Ahora nuestro nuevo rango ya no es A1 a H18, ahora es data, ¿vale? Listo, esas son las referencias. Es un tema bastante sencillo, pero muy importante. Vale, quiero saludar nuevamente pues a las personas nuevas. Bienvenidas, Fernanda, nuevamente gracias por estar aquí conectada. Sandy, muchísimas gracias por estar aquí en el curso de Excel, bienvenida. Y vamos a responder una pregunta, entonces hago un pequeño stop allí y contesto la pregunta que nos hace Alejandro. Alejandro nos pregunta, ¿se pueden realizar fórmulas dentro de una tabla? Y en efecto sí se pueden realizar esas fórmulas dentro de una tabla. Y ya vamos a hacerlo. Van a ver cómo la sintaxis es la manera de escribir funciones en Excel. Eso es sintaxis. La sintaxis va a cambiar. Entonces, como ya no tenemos un rango, como por ejemplo este que es E2 a K3, que está realizando una operación aritmética que es la multiplicación con una celda fija en este momento, voy a borrar esto por un segundo y vamos a volver a crear esa función. Entonces van a darse cuenta cómo las referencias dentro de una tabla insertada van a cambiar. Vamos a seleccionar nuevamente esta celda. ¿Se acuerdan que esta celda antes era la celda E2? Pues ahora fíjense que ya esto desapareció. Ya no existen las referencias dentro de una tabla insertada. Las referencias a celdas, por supuesto. Ahora las referencias no serán para la columna y la fila, sino que ahora van a ser para un objeto. Ese objeto va a recibir el nombre del encabezado que le hayamos dado con anterioridad. Entonces, recuerden cuando les mencioné lo del checklist, ahora se dan cuenta de la importancia de tener una tabla con encabezados, porque ahora esos van a ser nuestros objetos. Nuestra función, ahora al ser un objeto, en el momento en el que realicemos esta operación, ya no va a ser necesario realizar un control C y control V o doble clic en la esquina inferior derecha de la celda, sino que solamente realizando la operación en la primera celda va a replicarse esa misma función a todas las columnas, porque ahora esa columna es un solo objeto. Si multiplicamos esto por K3, recuerden el F4 dos veces para que desaparezca la fijación de columna. No nos interesa fijar la columna, únicamente la fila, y pulsamos Enter y fíjense que al pulsar Enter nos va a devolver el resultado en toda la columna. Algo muy chévere también para optimizar el tiempo, y así podemos darnos cuenta que es muy útil tener también una tabla insertada. Bueno, no se asusten cuando vean esto, no se asusten cuando vean igual corchete arroba un nombre.
porque eso únicamente hace referencia a que estamos haciendo una función a un objeto. En este caso nuestro objeto ahora es este campo, salario, ¿vale? Entonces no se preocupen por los símbolos, que al comienzo son un poco extraños y quizás sean algo nuevos para algunos, pero es exactamente lo mismo, es exactamente el mismo proceso. Voy a hacer una pausa nuevamente, voy a contestar a una pregunta que nos formula Fernanda, y es: al insertar la tabla, la primera celda está combinada, solo me salió la tabla para esa casilla. Bueno, no entendí muy bien la pregunta de Fernanda. Insertar la tabla. Creo que ya sé cuál fue el error de Fernanda, vamos a analizarlo. Intenté de nuevo y me sale en los títulos columna 1, columna 2 y abajo los títulos de cada columna. Bueno, esto fue precisamente el error que se relaciona a estas referencias a tablas, y es precisamente el checklist del campo de arriba, que nuestros campos ya contienen una fila superior o ya contienen un encabezado. Entonces, bueno, lo que le ocurrió a Fernanda es lo siguiente. Ya en breve te respondo, Fernanda. Mira, voy a hacer de cuenta que tenemos aquí una tabla nueva con unos IDs. Aquí tenemos unos IDs, entonces aquí tenemos algunos datos. Son datos cualquiera, vamos a llenarlos de esta manera. Y bueno, supongamos que aquí tenemos una mini tabla. Ahora, este debería llamarse ID, este debería llamarse, por ejemplo, nombre, este debería llamarse NIT. Bueno, es una mini tabla. Voy a recrear el ejemplo. Y es común que también les ocurra a ustedes. Hay ocasiones en las que hay unas combinaciones de celdas, es decir, que es necesario unir una celda con otra. En este caso ID, vamos a suponer que se va a unir con el nombre. Voy a darle a aceptar, y ID ahora abarca la columna O y la columna P. Al abarcar estos dos campos, pues cuando vayamos a insertar, nuevamente nos vamos aquí a la lista de opción insertar, tabla, vamos a decir que la tabla tiene encabezados. Si yo le doy a aceptar, va a ocurrir lo siguiente: va a quitar la combinación de nuestra celda y va a crear, como no existía, él le va a dar un nombre aleatorio, el nombre que él quiere. Excel le asigna ese nombre columna 1, y eso precisamente fue lo que te ocurrió. Entonces lo recomendable es que, por favor, antes de realizar este proceso, siempre tengan presente que no debe existir esto, combinar y centrar. Fíjense que está sombreado con un color gris. Si yo quito ese campo y regreso aquí a un nombre, regreso por ejemplo al nombre, y luego realizamos nuevamente el procedimiento insertar, ahora sí va a aparecer bien la creación de la tabla. Esto se debe a que no deben existir combinaciones. Ok, hago nuevamente un stop y Víctor nos pregunta: ¿no permite combinar celdas? Sí permite combinarlas, sin embargo no es conveniente combinarlas en los títulos, porque recordemos que los títulos son objetos de columnas. Las columnas deben tener, digamos así, una identidad. Entonces la identidad de cada columna, en este caso, va a ser para la O ID, para la P nombre y para la Q NIT. Entonces por eso no es recomendable combinar en los encabezados, ¿vale? Porque perdemos la identidad y luego se nos va a dificultar encontrar un dato. Ok, voy a eliminar esto y vamos a continuar, ¿vale? Espero que haya resuelto bien las preguntas de Fernanda y de Víctor. Porfa, me confirman si quedó claro. Les agradezco que me confirmen si respondí bien sus preguntas. Y bueno,
Bueno, mientras que llega allí el mensaje, recuerden el tema de comunicación. Yo estoy más adelantado, yo creo que más o menos hay un minuto de retraso entre lo que yo estoy hablando en este momento y la transmisión que les llega a ustedes. Por lo tanto, cada comentario que ustedes realicen, yo lo voy a ver más o menos con un minuto de diferencia. ¿Vale? Recuerden entonces eso. A veces, por eso no soy tan ágil respondiendo. Pero recuerden eso, por eso me tomo el tiempo para esperar. Bueno, Fernanda, listo. Nos confirma que ya ha sido aclarado el tema. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a revertir este proceso. Bueno, ya sabemos insertar una tabla, ahora ¿cómo la eliminamos? Ya no queremos que en nuestra tabla sea una inserción, sea una referencia, un objeto. Ahora queremos que vuelva a la normalidad porque supongamos que creció mucho y se nos puso muy pesada. Entonces vamos a seleccionarla con control E, seleccionamos todo nuevamente y vamos a ir a la opción insertar, perdón, a la opción diseño, y aquí en la opción de diseño vamos a buscar la opción porque ya no la tengo muy presente. Ok, convertir en rango, convertir en rango. Aquí nos va a preguntar, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Aquí vamos a decirle sí. ¿Listo? Bueno, aquí ya nos eliminó la tabla. Fíjense que, pues, por supuesto va a persistir el formato que tenía anteriormente. Sin embargo, ya no aparece en la parte de la lista de opciones diseño. Y al no existir diseño, ya podemos asumir que esto no es la tabla 1. Entonces también lo comprobamos porque ya navegamos aquí dentro de esta tabla y ya no nos aparece aquí en el espacio de fórmulas data, sino que ahora sí nos aparecen los nombres de los campos. Si seleccionamos este campo, nos dice que esta es el fecha fin, esta es fecha inicio, y bueno, ahí ya confirmamos que está bien. ¿De qué otra forma podemos confirmarlo? Aquí si insertábamos antes otro dato, iba a replicarse todo ese formato al rango completo. Bueno, se va a replicar, pero esto ya es por memoria de Excel. Sin embargo, ¿cómo podemos asegurarnos que no tenga nada? Porque aquí vamos a darle, por ejemplo, vamos a darle sin relleno. Aquí vamos a darle todo negro. Así se va a ver mejor. Y vamos a ingresar nuevamente nuestra función igual data. Cuando le demos igual data, fíjense que ya no existe ese campo. Entonces Excel no la va a encontrar porque ya no es un objeto como habíamos creado anteriormente. Entonces listo. De esta manera nos aseguramos de eliminar los datos. Voy a darle nuevamente un formato aquí negro a esto. Bueno, podemos darle un poco de pintura. Aquí lo cambiamos y lo dejamos de este color. Perfecto. Listo. Bueno, sin embargo, nuestra función persiste. Antes teníamos un objeto que nos aparecía arroba y el nombre del campo, que en este caso era salario, arroba salario. Bueno, ahora la información persiste, sigue devolviéndonos la información correcta, pero ya no existe ese objeto. Entonces no se preocupen por la integridad de los datos porque al eliminar esa tabla insertada no se van a perder las funciones. Y listo, eso es todo por el tema de referencias. Ahora vamos a pasar con las funciones de texto, de las cuales hemos hablado bastante, y ahora sí vamos a poder verlas mejor. Ok, tenemos aquí pues varias opciones para trabajar con este tipo de funciones de texto. En la clase inicial mencionaba que hay oportunidades en las que tenemos una data que es necesario depurar y esa data nos va a devolver alguna información que esté incorrecta o que sea estéticamente, no sé, desagradable, podría ser. Es decir, que no se encuentren escritos bien los nombres, por ejemplo. Y puede ocurrir el siguiente caso. Por ejemplo, tenemos aquí a Gina y Gina aparece como Rodríguez en mayúscula al final. El resto está bien. Por ejemplo, Lady va a aparecer al comienzo en minúscula
luego esta en minúscula, pero la A va a ser mayúscula. ¿Listo? Entonces, bueno, este tipo de datos van a dañar la apariencia de nuestra data. Y por supuesto, si estamos presentando informes, lo mejor es arreglar este tipo de datos. Y esto es muy normal encontrarlo, esto es muy común, es un error que siempre se ve en las bases de datos descargadas de servidores y que traemos a Excel. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejemplo de manera más real, alterando algunos campos. Por ejemplo, este Roberto, vamos a dejarlo así. Chitiva va a estar así, esto va a estar en mayúscula. Y de esta manera vamos a dañar un poco la apariencia. Listo. Bueno, con estos ejemplos del comienzo vamos a solucionarlos de la siguiente manera. Vamos a irnos a la columna C para insertar allí una columna temporal. Esta columna, pues por supuesto que la vamos a eliminar, únicamente nos va a servir para arreglar esos nombres que se encuentran mal escritos en ese momento. Podemos hacer lo siguiente: seleccionamos toda la columna con control espacio y acto seguido le damos control más. Ya tenemos entonces una columna de prueba temporal en la que podemos realizar los cambios allí. Las funciones de texto, por supuesto, siempre van a trabajar sobre campos de texto o pueden también trabajar sobre campos de fecha, pero nos van a devolver como resultado siempre un dato de texto. Listo, vamos a utilizar entonces aquí la función, por ejemplo, non propio. Non propio hace referencia a dejar siempre la primera letra de cada palabra en mayúscula. Si vamos aquí tabular y luego encerramos dentro de esa función la celda B2, que es donde se encuentra el primer dato, que en este caso es Gina Marcela, le damos enter y fíjense que ahora Rodríguez ya no aparece en mayúscula, ahora aparece con nombre propio, únicamente aplicando la mayúscula a la R. ¿No? Si desplegamos para el resto de campos que se encontraban mal escritos, damos control C y control B, verificamos Lady Yamile ahora se encuentra correcto, Aldemar Mosquera también se encuentra correcto, Roberto Chitiba también, y bueno, así comprobamos que van a cambiar estos datos. Listo, entonces aquí nuestra referencia, si pudieron analizar eso, es relativa. Necesitamos que la referencia de esta función sea relativa y no sea absoluta. Recuerden que absoluta es fijarla, porque necesitamos que esa función se despliegue de manera vertical, pero que también tenga presentes todos los campos que existen hacia abajo para esta función. En el caso anterior, por ejemplo, de bonificación, no necesitábamos que se desplegara hacia abajo porque este 10% solo lo vamos a tener en una celda. Al no tenerlo en las demás celdas se nos va a dañar la información y por eso devolvía errores o devolvía un 0. Ok, listo. Entonces hay más funciones parecidas a esta, funciones de texto que podemos aplicar a los nombres. Voy a darle control Z, voy a regresar aquí y vamos a hacer, por ejemplo, a convertir todo este campo en mayúsculas. Si damos igual mayús, presionamos tabular, seleccionamos este texto, le damos enter, allí nos va a devolver toda la información en mayúscula. ¿Listo? Entonces, si replicamos esto, nos vamos hasta abajo, subimos con control shift y flecha hacia arriba y a continuación control J. De esta manera evidenciamos que todos los campos se cambiaron a mayúscula. Y lo mismo va a ocurrir con minúscula. Entonces, ustedes pueden probarlo allí.
Si están haciendo el ejercicio, podemos cambiar esto a minus, pulsamos enter y allí nos damos cuenta que el resultado también son todos los nombres en minúscula. ¿Ok? Bueno, para este caso, nuestra mejor opción es el nombre propio, así que vamos a devolverlo con nom propio. Nom propio y pasamos los datos acá. Perfecto. Listo, ahora ¿qué queremos hacer? Queremos traer esta información aquí. Voy a seleccionarla, voy a pulsar control C, me voy a devolver nuevamente aquí al nombre y voy a reemplazarlo con clic derecho, pegar en valores y enter. Listo. Lo pegué en valores porque recuerden que teníamos una función acá. Esa función, si la pegamos aquí con el control C y control V normal, se nos va a dañar ahí la información, se nos va a dañar la data, porque pues, no hay una función que nos devuelva el nombre desde la columna A la columna B. Entonces recuerden que es necesario pegar la información en valores cuando tengamos funciones que afecten las celdas. ¿Listo? Bueno, para este ejemplo podemos ya eliminar esta columna, ya no la necesitamos, era temporal. Vamos a dar control menos y desaparece. Bueno, otras funciones de texto. Podemos trabajar, por ejemplo, haciendo lo siguiente. Tenemos una fecha de inicio y vamos a... Bueno, aquí podríamos devolver el día en texto, podríamos devolver el mes en texto y también podríamos extraer únicamente el día en número. Y bueno, estos ya son funciones de fecha. Pero bueno, para ese ejemplo voy a crear un nuevo campo porque pues, afectaría muchísimas columnas. Tendríamos que crear muchas columnas para fecha inicio y para fecha fin. Entonces vamos a crear una nueva fecha, que en este caso va a ser fecha nacimiento. ¿Listo? Fecha nacimiento. Y esta fecha de nacimiento la vamos a utilizar para realizar el ejemplo. Ok. Bueno, para esta ocasión vamos a crear nuevamente números aleatorios. Bueno, no importa de qué manera nos salgan, únicamente lo necesitamos para realizar el ejemplo. Entonces voy a crear, por ejemplo, un aleatorio para el día que va a ser del 1 al 30, por ejemplo, y esto lo voy a devolver en número. Así que aquí en la opción de arriba, en el formato del campo, voy a darle número y aquí voy a crear otro aleatorio y voy a hacerlo para el mes. En este caso el mes va a ir del 1 al 12, presiono enter y eso que acabé de hacer es copiar el formato con esta brochita, la pegué acá. Sin embargo, hay un atajo del teclado que es con Alt, ingresé a O, ahora me dice aquí en la parte superior izquierda que presione nuevamente la O dos veces. La presiono dos veces y allí me selecciona esa brochita. Listo, entonces ahora nos vamos al año. Podría ser una fecha de nacimiento, ya sé, desde 1975 hasta 1994. Vamos a hacer lo mismo, la traemos en este formato y listo. Bueno, aquí vamos a hacer algo bien interesante. Voy a correr esto aquí, le di control X. Bueno, ya tenemos los campos necesarios para crear nuestra propia fecha de nacimiento. Esta es una fecha totalmente inventada. Entonces vamos a unirla. Vamos a unirla de la siguiente manera. Como van a ser números aleatorios, lo que queremos es que cada celda tenga una fecha de nacimiento distinta. Entonces me voy a ir hasta el final
y nuestros datos están desde la columna J. Voy a subir con Control Shift y flecha hacia arriba, y manteniendo oprimida la tecla Shift me voy a desplazar 2 veces hacia la derecha para seleccionar las otras 2 columnas. A continuación vamos a pulsar Control J y en Control J ya nos va a devolver toda la información que necesitamos. Como ya no queremos que cambie, que recuerden que cada vez que modificamos una celda van a cambiar todos los datos. Fíjense que acá hay un 3, si le doy Enter ahora es un 6. Ya no queremos que pase eso, entonces recuerden, en la clase número 2, si no estoy mal, realizamos un pegado en valores. Entonces voy a seleccionar todos estos datos con Control Shift, flecha derecha y luego flecha abajo. Pulsamos Control C y le damos clic derecho. Con clic derecho tenemos la opción de pegar en valores y listo. Ahora, si pasamos encima de esas celdas, la función ya no existe. Si yo modifico este 15, va a persistir ese 15. Bueno, ya tenemos los números necesarios para crear una fecha. Ahora vamos a concatenar estos números para que nos devuelva una fecha real, es decir, dividida con un slash. Si alguno ya pensó en su cabeza en este momento, marica, aquí lo que podemos hacer es utilizar ampersand, pues en efecto vamos a utilizar ese método, o también podemos utilizar la función aleatorio, la que más les convenga. A mí, sin embargo, me gusta más utilizar el ampersand, entonces vamos a hacerlo con ese. Esto ya es de su preferencia. Vamos a darle entonces igual, seleccionamos este primer campo y luego vamos a darle ampersand, vamos a unirlo con un slash. En este caso quiero que el 15 tenga al lado derecho un slash para que luego tenga al lado derecho el mes, que en este caso sería el 4, y así sucesivamente hasta llegar al año. Ahora el slash, al ser un carácter, tiene que ir entre comillas, recuerden siempre eso. Es un carácter y es como de tipo texto, entonces al ser de tipo texto siempre debe ir entre comillas en Excel. Los números nunca van a ir entre comillas dentro de una función, solamente los textos. Slash va a ser un texto, va entre comillas, luego vamos a pulsar ampersand nuevamente, vamos a unirlo con el 4, pulsamos nuevamente ampersand, vamos a unirlo con otro slash y pulsamos nuevamente ampersand y lo unimos con el año y listo. De esta manera nos está devolviendo la fecha de manera correcta. Ahora lo que tenemos que hacer es el mismo proceso, Control J hacia arriba y pegamos ese mismo dato para todas las celdas. Bueno, ahora fíjense lo que les decía también hace un par de clases. Cuando utilizamos el ampersand, nuestras funciones se van a convertir en texto. Entonces recuerden que el texto siempre se va a alinear a mano izquierda de una columna, al lado izquierdo de la columna, mientras que los números y las fechas se van a alinear hacia el lado derecho de la columna. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Vamos a dar Control C, clic derecho, pegamos en valores. Listo, ya lo pegamos en valores. Ahora podemos prescindir de estos campos temporales. Los eliminamos, ya no nos van a servir. Y dejamos esto en fecha corta y lo alineamos aquí, en esta barrita, dentro de la cinta de inicio. Aquí en estas barras que vemos aquí en la 1, 2, tercera sección, vamos a alinearlas, vamos a darle el lineamiento que nosotros queramos. Vale, entonces lo dejamos allí y vamos a aplicar una función para saber si esta fecha ya quedó con un formato de fecha y no de texto. Listo, entonces que vamos a crear un nuevo campo acá. Vamos a llamar a este campo, por ejemplo, día en texto. ¿Listo? Esta va a ser una función. Voy a pegar este mismo formato acá, día de texto, y vamos a traer entonces un día, pero que aparezca qué día de la semana era, si fue un lunes, si fue un martes, bueno, etcétera. Entonces vamos a darle igual texto,
seleccionamos esta opción y nos pide dos argumentos. El primero es el valor va a ser la celda que contiene el dato, y el segundo argumento va a ser el formato. Entonces, dentro de comillas vamos a hacer un formato de día, y el día lo sacamos de la siguiente forma, en mayúscula, 1, 2, 3, 4 veces la D, que corresponde a day o día. Pulsamos Enter y nos dice que ese día fue un viernes. Ahora pulsamos Control J y fíjense lo chévere, es una función bastante útil cuando necesitemos el día de la semana, pero en texto. Entonces aquí nos está devolviendo que el día 15 de abril de 1994 era un día viernes. Vamos a comprobar si alcanzan a ver en este momento mi pantalla, y vamos a irnos al año. Vamos a irnos, estoy yendo al revés, me parece. ¿Qué dijimos? El 94, ¿verdad? Vamos a buscar entonces el 94 y vamos a seleccionar el mes de abril. Entonces, abril, y buscamos el 15. Y aquí estamos entonces, el día 15 de abril de 1994, en efecto era un viernes. Bueno, de esa manera comprobamos que nuestra función de texto funcionó de manera correcta. Vale, voy a ir checando si han surgido dudas. Víctor nos pregunta algo, o bueno, más bien nos solicita hacer algo. ¿Podemos calcular la edad? Sí se puede calcular la edad, y pues él nos está pidiendo el favor de que realicemos el cálculo de la edad. Hay una función muy interesante que es muy exacta. Esta función ha prevalecido en Excel desde su génesis, desde que se creó Excel hasta el día de hoy. Sin embargo, nunca ha servido como función. Entonces, bueno, esto es muy curioso, es algo pues de lo cual he leído, pero no es muy clara la información que hay en la web, y es que siempre ha sido una función, pero en Excel no existe como tal. Sin embargo, se puede aplicar. Por ejemplo, vamos a calcular la edad de las personas. Y bueno, y qué chévere que nos hiciste esta sugerencia, porque pues es muy chévere obtener un dato que venga así a la cabeza y que podamos aplicar las funciones que nos ofrece Excel. Y Excel nos ofrece precisamente esta función, es fecha. Fíjense que cuando yo la digito, no me aparece la ayuda que siempre nos aparece con las demás funciones, y es porque no es una función implícita de Excel, pero siempre ha existido. Es algo muy curioso, pero bueno, no, la verdad desconozco totalmente por qué Excel decidió que fuera así. De pronto porque casi no la utilizan las personas, podría ser. Bueno, sin embargo, nosotros podemos utilizarla en este caso y vamos a decir que nos calcule la diferencia, por ejemplo, de años que hay desde 1994, teniendo en cuenta también esa fecha, hasta el día de hoy, ¿vale? Hay una función en Excel llamada hoy. Vamos a hacerla aquí un segundo para no confundirlos. Si yo pulso igual hoy y le damos tabular, luego le damos Enter, nos va a devolver la fecha actual. Estamos a 2 de abril de 2020. Ahora, esta función vamos a incluirla dentro de esta. Y aquí ya va a haber un paso a las funciones avanzadas, que es la combinación de dos o más funciones. En este caso vamos a combinar dos funciones dentro de una sola. Y la función padre, por decirlo así, la que va a encerrar la otra función va a ser fecha. Entonces, dentro de paréntesis vamos a seleccionar este campo y vamos a decirle que nos calcule el hoy. Listo. Cuando tengamos esa función hoy, no se preocupen si alguien se pierde en este momento, tranquilos que esto solamente es un salto
para demostrarles que sí se puede calcular la edad, pero el día de mañana vamos a ver de manera detallada cómo funcionan este tipo de funciones combinadas. Entonces, si de pronto alguien se está perdiendo en este momento, no se preocupe, mañana vamos a explicarlo al detalle. Ahora vamos a darle un formato. En este caso queremos que devuelva el año. El año en inglés es year, por eso pues, digitamos ahí la Y. Pulsamos Enter. Bueno, me faltó un paréntesis de cierre. Pulsamos Enter. Y bueno, hay una función que no nos está sirviendo de manera correcta y podría ser quizás sea la fecha de nacimiento que no nos quedó con el formato que es. Entonces ya vamos a verificarlo. Voy a darle igual día y vamos a darle aquí el número. Bueno, acá nos está devolviendo un 15. Bueno, parece que está correcto. Sin embargo, bueno, hay algo de la función que no está tomando. Entonces, bueno, vamos a evaluar por qué pasa eso. Ok, bueno. Bueno, vamos a pensar un momentico aquí porque lo más probable es que me haga falta algún parámetro. Bueno, y esto sucede precisamente porque Excel ya no nos brinda respaldo acerca de esta función. Entonces, esta ya es la versión 2019, ya migré a la versión 2019 desde la clase número 3. No sé si de pronto ya no exista, si de pronto ya no se puede involucrar, pero es algo que ya vamos a verificar. Ah, bueno. Bueno, creo que aquí no sería es, sino sí. Bueno, eso creo. Vamos a ver si podemos resolverla con esta palabra sí. Sí fecha. Ah, ok, ya no la devuelve. Listo. No es fecha, sino es sí fecha. Entonces, aquí va a realizar un cálculo desde la fecha antigua a la fecha actual. Y aquí va a ser, por supuesto, una diferencia entre esas dos fechas y nos va a devolver el formato que nosotros le pasemos acá, bien sea el año con Y o bien sea el mes o el día. ¿Listo? Entonces ustedes escogen cuál van a traer de allí y aquí nos devuelve el 25. Entonces esta persona tiene 25 años. Vamos a darle control J. Bueno, puede que haya un pequeño espacio porque tengan en cuenta que esta fecha de nacimiento no la inventamos. Puede haber alguna fecha acá que eh, que no se encuentre en línea con la información. Sin embargo, comprobando el primero, podemos evidenciar que sí, que esa persona tiene 25 años porque nació en el 94 y del 94 al 2020 y para esta fecha, 15 de abril, aplicarían los 25 años. Listo, y de esa manera podemos corroborarlo. Bueno, yo creo que eso es todo por la clase de hoy. Voy a esperar unos minutos para saber si alguien tiene alguna duda, si quiere aclarar esto de una vez. Igual, pues como les mencioné, mañana vamos a ver al detalle muy bien esta función y vamos a ver cómo se anidan las funciones. ¿Vale? Entonces ya es otro nivel más avanzado del manejo de funciones. No, no, bueno, Santiago pregunta que si no toma como fórmula el sí fecha. No lo toma como fórmula porque Excel no brinda respaldo, no es una función implícita de Excel. Sin embargo, siempre ha existido. Entonces, tenemos que saber de memoria. Esta es la única función, yo creo, de las que utilizamos en Excel, que tenemos que aprender de memoria los parámetros. Hemos visto funciones con 2 parámetros, pero esta ya tiene 3 parámetros. Entonces eso es lo único que tenemos que tener presente. Una fecha de inicio, una fecha fin y un formato para que nos devuelva ese dato. Entonces,
Esa es la respuesta a tu pregunta, Santiago. Por eso no aparece como fórmula y pues no aparece una ayuda de los parámetros cuando la estamos digitando. Es por eso. Víctor, qué bacano. Me agrada muchísimo que te haya servido y pues bueno, que puedas aplicarlo a todas tus bases cuando estés manejando información en recursos humanos. Vale, Claudia, me alegra que se haya aclarado un poco esa confusión. Sin embargo, es normal que ustedes tengan confusión en este momento. Muchas personas puedan tenerla, pero mañana vamos a aclararlo muy bien. Vayan formulando preguntas para el día de mañana con respecto a esto que acabamos de hacer, porque pues mañana vamos a explicar muy bien y todos van a quedar muy claros acerca de este tema. Entonces no se preocupen. Vale, muchachos, bueno, queda un minuto. Si hay más preguntas, esperamos un segundo. Yo voy agradeciéndoles enormemente su participación, su compromiso, a todas las personas que han estado compartiendo el video. Muchísimas gracias a, a todos los que pues van preguntando, a los que comentan todos los live que hacemos. Y bueno, y solamente el hecho de estar aquí sacando este tiempo, mil gracias, eso es muy valioso para mí porque me motiva a seguir haciéndolo. Y pues bueno, esta es otra noche de agrado para mí porque aprendí yo también. Había olvidado el sí fecha, lo había confundido con es fecha, pero bueno, de eso se trata, de ir recordando todo lo que hemos aprendido en el curso de la vida. Y ese es un reto muy grande. En la medida en que yo me atreva a enseñar lo que sé, también estoy estimulando mi cerebro a aprender más, porque voy soltando conocimiento y me quedo sin conocimiento para seguir transmitiéndolo. Entonces enseñar es un reto también para aprender. Enseñar es el camino para el aprendizaje. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche.